Le escucho hablar y me llega a la mente cada vez que uno descarga una aplicación o llega a una página web que le interesa, en donde te preguntan si estás de acuerdo en lo siguiente y sale a continuación una cantidad de párrafos larguísimos que prácticamente nadie lee. Es correcto. Ahí está la situación. Cuando usted le permite a esas aplicaciones, páginas, el uso de sus datos. Ahí es donde está definitivamente uno de los portillos de riesgo. Cuando nosotros ya sabemos que el proveedor de esta aplicación es una empresa de grado que nosotros denominamos enterprise, o sea, tienen categorías específicas de seguridad establecidas, no es lo mismo que nos lleve a esa lectura en términos una aplicación completamente nueva que nadie sabe quién respalda a esa empresa, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones de aplicaciones y generalmente las aplicaciones que le aseguran el uso de los datos, que muchos de nosotros las conocemos cuando usamos un paquete informático de oficina, de ofimática, bueno, sabemos quién es el proveedor, incluso a veces tenemos hasta acuerdos firmados con ese proveedor de todas esas herramientas de informática que usamos para generar documentos, para generar tablas electrónicas, etc. No es lo mismo a que cuando yo entro en una red social me diga acepta los términos, y en algunos casos es por defecto. ¿Qué significa esto? A partir de ese momento, si sigue usando, ya aceptó los términos. Ese es un riesgo importante. Yo lo que recomiendo siempre es revisar, validar de dónde viene esa aplicación. Si es una aplicación realmente que ya tiene un histórico de uso, que ya vemos que si es empresarial, tiene respaldo de toda una empresa que puede asegurarme el uso adecuado de mis datos y de cómo los comparto. Excelente, pues Julio, muchísimas gracias. Ya hemos despejado un poco más el tema de la inteligencia artificial, un tema que se ha comentado tanto en nuestro país. Me quedaría quizás una última pregunta. El presidente de la República, Luis Abinader, hablaba de que en agosto iba a presentar una estrategia nacional sobre la inteligencia artificial. Desde el Estado, ¿cómo puede utilizarse y cómo puede el ciudadano normal, común y corriente que paga impuestos recibir un beneficio de que en un país exista una estrategia para la inteligencia artificial? Bueno, es interesantísimo porque de hecho eso es algo que se puede aplicar a nivel de gobierno en una cantidad prácticamente infinita de soluciones hacia el ciudadano. Desde la parte de automatización de procesos, que hoy continúan siendo manuales, y eso es algo que probablemente continúa siendo la mayoría de países de nuestra región. Que contribuye muchísimo a la burocracia. Exactamente. Tan pesada y lenta para los procesos. Me robó las palabras, y ese es el siguiente punto que abordar. Muchos de los temas burocráticos se deben a herramientas, al mal uso o desuso de herramientas. Hoy por hoy, que es un tema interesante que para una siguiente entrevista, si tienen el gusto de invitarme, podemos explotar, se habla mucho de lo que es OpenAI y el famoso ChatGPT o los algoritmos de GPT. Sí. El término correcto es Generative AI, o sea, inteligencia artificial generativa, ¿verdad? De cual podemos hablar extensamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Es prácticamente metiéndole una potencia increíble a algoritmos clásicos con un modelo preentrenado que lo que hace es prácticamente de forma automática entender cuál es la necesidad, en este caso, de un proceso que el ciudadano está accesando y reubicarlo con todas las fuentes de información para entender la mejor respuesta hacia el ciudadano, incluyendo el procedimiento correcto y cómo ejecutar ese procedimiento que antes era sumamente burocrático. Excelente. Bueno, pues vamos a esperar a que en agosto se dé a conocer en nuestro país la estrategia nacional de inteligencia artificial y ver desde qué instituciones o procesos se empezarían a aplicar. Me imagino que será poco a poco, no será de manera general, sino que me imagino que algunas instituciones irán incorporando algunas cosas para así ir haciendo poco a poco la migración de los servicios regulares a servicios asistidos o
simplemente mejoren los procedimientos que tal vez no entran en contacto directo con el público, se podrían también utilizar en los que entran en contacto directo con el ciudadano, pero veremos de qué manera se va a aplicar a nivel estatal la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Julio, muchísimas gracias. ¿Algo más que abundar sobre este tema? Queda pendiente, sí, y que lo anote nuestra producción, una próxima visita para ese tema tan interesante. Pero si tienes algo más que aportar sobre este tema antes de irnos, eres siempre bienvenido. Pues sí, tal vez el último punto es que precisamente lo que mencionabas, Miralba, sobre el marco metodológico de cómo aplicar todas estas herramientas a nivel gubernamental, estatal, es básico. Y en eso creo que ya hay muchos pasos andados, hay muchas referencias y credenciales sobre las que hemos trabajado nosotros como empresa y muchos gobiernos, ¿verdad? Y hay siempre una metodología que aplicar. Y estoy seguro que eso va a traer muchísimos beneficios para todo el pueblo, no solo dominicano, sino también para toda la región. Excelente, muchísimas gracias. Gracias al señor Julio Pallavicini, Senior Manager Technology Consulting de la empresa consultora EY. Con él hemos conversado sobre la inteligencia artificial, que es un tema que ha copado titulares y conversaciones en nuestro país en las últimas semanas y ha sido motivo de debate por diferentes razones, pero con Julio lo hemos hablado desde el aspecto general y quizás llevándole un poco más de información a la audiencia sobre en qué consiste la inteligencia artificial, cómo funciona, en qué se aplica, cuáles son los riesgos, cómo podemos ver mejoras en nuestra vida y en qué casos también puede ser mal aplicada. Pero ese es un riesgo que corren todos los inventos del ser humano. Siempre va a depender de la intención de la persona que tenga en sus manos el objeto, pues así será el resultado de lo que se haga con él. Muchísimas gracias, Julio. Un placer siempre recibirte y queda pendiente una próxima visita. Muchísimas gracias. Hasta pronto.